Hola, ¿qué tal? Quiero agradecer mucho la oportunidad de estar con ustedes en este Congreso venezolano. Gracias por la invitación y la oportunidad de platicar sobre un tema que todavía está en conocimiento continuo, como es si el COVID-19 grave, todo es fibrosis. Como ustedes saben, hemos aprendido mucho en los últimos 3 años de los coronavirus. Ya sabíamos de dos pandemias previas por SARS-CoV y MERS. Sin embargo, de SARS-CoV-2 aprendimos rápidamente incluso la estructura del genoma y vimos que era mucho más agresivo que el virus de la influenza. Sin duda, el número de infecciones confirmadas y las muertes estimadas a nivel mundial por este virus nos hizo desarrollar rápidamente diferentes estudios y conocer más acerca de él. En el 2020, los primeros estudios que se realizaron de tomografía llamaron la atención, que hablaban de vidrio despulido más consolidación o ingresamiento intersticial, e incluso del patrón empedrado y bandas parenquimatosas. Y todos estos cambios, si ustedes ven, se veían con más frecuencia en aquellos sujetos que tenían los cuadros críticos de esta enfermedad. También de manera rápida, en los primeros meses de conocer a este virus, se determinó que la inflamación iba a jugar un papel muy importante en esta enfermedad. Y aprendimos que de tener un pulmón con una estructura normal, en cuestión de horas los pacientes podían presentar un síndrome de distrés respiratorio agudo importante, con un daño citotóxico al epitelio alveolar, con una inflamación, como decíamos, muy importante, e incluso con proliferación de fibroblastos y activación de ellos, produciendo más matriz extracelular. Entonces, de ahí se entendía por qué se reportaban esos cambios en tomografía. Y también aprendimos que ese virus, de manera importante en las primeras semanas, podía tener una prueba PCR positiva, pero cuando se empezaba a ser negativa después de 4 semanas, también aprendimos que había algunos síntomas pulmonares que iban a persistir, y entonces se empezó a hablar de una fase postaguda de COVID e incluso de un síndrome post-COVID a más tiempo. Los factores de riesgo también se conocieron en los primeros meses. Era una enfermedad que iba a estar asociada con la edad, iba a depender de la gravedad de la enfermedad, el tiempo de estancia en terapia intensiva, el uso de ventilación mecánica invasiva que requirieran los pacientes, así como el antecedente del tabaquismo o el alcoholismo crónico. Y este último, porque sabemos que produce una depresión de glutatión, que tenemos un estrés oxidativo crónico y por lo tanto un estado proinflamatorio, y hay inducción de TGF-beta, que si ustedes recuerdan es uno de los profibrosantes por excelencia. Antes de la pandemia ya sabíamos que iba a haber diferentes eventos histológicos cuando tenemos un daño alveolar difuso. Los primeros días un edema, posteriormente las membranas hialinas, y a más de una semana lo que se conoce como fase de organización, donde va a haber hiperplasia de los neumocitos alveolares y se empieza a hablar de fibrosis intersticial desde el punto de vista morfológico. Y sabíamos que entonces una inflamación pulmonar, como sería la producida por SARS-CoV-2, nos podía llevar a una fase de organización, la cual puede resolverse, puede formar neumonía organizada o el síndrome de distrés respiratorio, que lleva a resolución. Entonces, en SARS-CoV-2, platicando con el doctor Selman muy al inicio, veíamos que iba a haber una disminución del receptor AC2, que había una proteína viral N de este virus, el estrés del retículo endoplásmico que producía, y un perfil de expresión de genes de poblaciones mieloides alteradas, los cuales tenían efectos tanto proinflamatorios, pero también profibróticos. Entonces ahí empezamos a pensar si de verdad harían fibrosis estos pacientes. Y posteriormente el doctor Lucas Richeldi, en este estudio,
también mostró diferentes datos que voy a estar dando en esta plática. Ellos aquí ponían este mismo pensamiento que teníamos nosotros. Al tener una disminución de los receptores AC2, iba a haber un incremento en el nivel de angiotensina 2, un incremento en el nivel de TGF-beta, y por lo tanto íbamos a tener por un lado activación de miofibroblastos y acumulación de matriz extracelular. Ustedes saben que esto lleva a fibrosis pulmonar, pero por otro lado también podríamos tener efectos de hiperoxia que tuvieran estos pacientes por la ventilación mecánica invasiva e incluso daño por esa misma ventilación mecánica que también favorecerían la presencia de fibrosis pulmonar. Y muy al inicio, en el primer año de esta pandemia, pues empezamos a ver este tipo de casos clínicos. En este caso, un hombre de 72 años, el panel A y B eran la fase aguda, un día después del inicio de los síntomas, y empezábamos a ver estos cambios de vidrio despulido bilateral con algunas zonas de consolidación, y el seguimiento 14 días después, sin duda teníamos algunas bronquiectasias por tracción, quizá disminución del volumen pulmonar y trazos reticulares. Por eso era que se estaba pensando que sí podían hacer fibrosis pulmonar. Después vimos algunos otros casos, como este hombre de 66 años, que otra vez a los 15 días del inicio de los síntomas veíamos estas tomografías con este engrosamiento reticular, con algunas bandas parenquimatosas y datos de consolidación, pero aquí a los 4 meses de evolución veíamos que estos cambios iban retirándose, entonces parecía que no iba a ser como tal una fibrosis persistente. Después apareció este estudio en el cual midieron indicadores, algunos biomarcadores que se relacionaban o se habían presentado en pacientes con fibrosis. En este caso, si ven ustedes, 32 casos de pacientes con COVID, los autores los separaron como grupo crítico, grupo grave o grupo leve, y cuando midieron estos biomarcadores, el ácido hialurónico, la colágena tipo 3, 4 y la laminina, pueden ver ustedes claramente que los valores más elevados de todos los biomarcadores los iban a presentar los pacientes que tenían la enfermedad más crítica. Y este otro estudio que se hizo a nivel histológico mostró que también iba a haber cambios fibróticos en las biopsias que se tenían de estos pacientes, incluso en uno de ellos determinando que era una neumonía intersticial no específica, y estos iban a estar presentes conforme a los días que iba de evolución el paciente. También de manera interesante, en este patrón vascular, en estos casos, cada columna es un caso, se reportaba AFOP. Y si ustedes recuerdan, AFOP es un tipo de neumonía organizativa que se ha reportado en enfermedades intersticiales. Por lo tanto, este estudio muestra que el daño alveolar difuso puede provocar AFOP, y esa AFOP puede ser una neumonía organizada, y eso es lo que estaban viendo en los pacientes. Como pueden ver ustedes aquí, fibroblastos intraalveolares y cambios en el intersticio inflamatorio. Era lo que estaban reportando en estos pacientes que tenían COVID. Entonces, otra vez, platicando con el doctor Selman, decíamos, bueno, hay un daño pulmonar agudo, que es la infección por SARS-CoV-2, y vamos a tener un remodelamiento pulmonar. Esto puede tener dos caminos. Uno, que haya resolución del daño y entonces tengamos un regreso a la estructura existente que teníamos, o una progresión del daño, y entonces sí tendríamos fibrosis permanente e irreversible. Y pues lo que nos queda ver es esperar un poco para ver cómo se comporta. En el estudio que les comenté del doctor Luca Richeldi, ellos también decían la historia natural de la fibrosis a ese momento, que era un año, por el año durante el que estábamos aprendiendo. Bueno, decían que la mayoría de los pacientes después de los 4 meses tenían una mejoría, que algunos se mantenían estáticos y que había un grupo que era lo menos común, que eran progresores, y entonces se sugería un posible rol de antifibróticos en este grupo, pero la verdad es que nadie sabía si hacerlo o no. En otros estudios ya posteriores se vio que había prevalencia de síntomas
desde los 6 a los 9 meses. ¿Y estos síntomas cuáles eran? Pues desde el punto de vista respiratorio, tos y disnea. Entonces, no solo en el INER, sino que en muchos hospitales se empezó a hacer una consulta post-COVID, porque resulta que afortunadamente los pacientes ya no fallecían por la infección aguda y entonces ahora nos íbamos a enfrentar a esto que estaban llamando síndrome post-COVID. Las primeras semanas después del egreso, pues se hacían consultas por teléfono preguntándole al paciente cómo estaba y en cuanto se pudo se empezaron a hacer consultas ya presenciales, ahora de diferentes especialidades y entre ellas estaba neumología. Nosotros aquí participamos con el instituto viendo aquellos pacientes que el neumólogo veía con cambios intersticiales post-COVID y propusimos un proyecto de investigación para seguir y determinar cuál era el comportamiento de estos pacientes. Entonces, en ese primer año nos refirieron 150 pacientes que llamaban con enfermedad intersticial por COVID. De ellos, 33 pacientes tuvieron que ser excluidos, algunos porque no querían regresar al INER y otros porque no pudimos contactarlo. Entonces nos quedamos con 117 pacientes que sí asistieron a consulta presencial, de los cuales les pusimos a hacer pruebas de función respiratoria y tomografías de alta resolución. Al año de su egreso hospitalario encontramos que de estos 117 pacientes, 92 tenían pruebas de función respiratoria normales. Ninguno de estos pacientes recibió antifibrosantes, algunos de ellos los que se les daba eran esteroides sistémicos, sobre todo aquellos que tenían todavía virus pulidos después de su egreso, y en 25 pacientes tuvimos pruebas de función respiratoria que al año persistían anormales. Les voy a mostrar un caso de estos que nosotros seguíamos, el cual era una mujer de 42 años que no tenía comorbilidades, con tabaquismo negado, dedicada a oficinas. Ella estuvo hospitalizada del 10 de abril al 20 de mayo del 2020, intubada durante 30 días y desde la hospitalización inició rehabilitación pulmonar. Nosotros la conocimos el 17 de agosto del 2020 con esta espirometría prácticamente normal, con una DLCO de 108%, pero la paciente no podía caminar porque principalmente su afección era de tipo motor. El 20 de octubre del 2020 la volvimos a citar, hicimos pruebas de función, vean cómo incrementó la capacidad vital forzada, la difusión de monóxido de carbono, aquí ya pudo hacer la caminata, sin embargo, en escala BORD, tanto de disnea como de fatiga, presentaba un 4 y un 3 y recuperaba a los 4 minutos. El 30 de marzo hicimos una nueva visita, las pruebas de función pulmonar dentro de valores normales, y en este caso la paciente presentó una mejor saturación tanto inicial como final sin uso de oxígeno suplementario y había una mejoría de la escala de BORD y recuperaba a 1 minuto. Esta es la tomografía de la paciente en abril del 2020 que egresó. Por estos cambios fueron por los que la enviaron a nuestra consulta y vean cómo en julio y en la última tomografía que tenemos de la paciente esos cambios se habían ido quitando. De los pacientes con pruebas anormales al año, quiero mostrarles este caso, una mujer de 49 años que, como les digo, al año de seguimiento tenía capacidad vital forzada de 53%, con una DLCO de 74, desaturaba en la caminata sin ninguna duda y esta era la tomografía al año. Entonces, cuando vieron esta tomografía me dijeron, Ivette, ya ves cómo si existe la fibrosis pulmonar, mira nada más estos quistes, esto que podríamos decir que era panal de abeja y esta afección reticular bilateral subpleural, bueno, claro, sí podría existir, pero le hicimos abordaje de paciente intersticial y nos encontramos con que la paciente tenía unos anticuerpos antinucleares 1 a 640, cuando hicimos específicos encontramos un anti-PMS-SL100 de esclerodermia positivo, una cruz. Entonces, teniendo esta tomografía al año, pedimos ver la tomografía que tenía la paciente al momento de la fase aguda y como pueden ver ustedes, aquí tenemos la fase aguda de COVID
esos cambios que mostraba la paciente ya los tenía desde antes. Entonces era una paciente que no se había estudiado, pero ya tenía cambios intersticiales, por lo tanto no eran post-COVID, sino que ya los tenía desde el momento agudo. Les muestro otro estudio de otro grupo de México, de una colaboración que hicieron Zacatecas, Colima y Nuevo León, en algunos casos en esto para evaluar las secuelas tanto anatómicas como funcionales que tuvieran pacientes recuperados de COVID. Aquí un poco la diferencia, no eran pacientes graves como los que se trataban en el INE. Vean ustedes cómo había en los casos más el género masculino, que sabemos que eso se ha reportado en diferentes series en COVID, la edad, edades jóvenes, los niveles de oxígeno que tenían los pacientes, y aquí lo que quiero resaltar de este estudio es que no solamente había datos de restricción, sino que en la espirometría estos autores muestran que en estos pacientes en los cuales no habían requerido hospitalización, solamente el 21% había requerido, cuando se hacía la espirometría, 46% era normal, pero 46% tenían un patrón obstructivo y 4% restricción. Entonces aquí nos dicen que no solamente hay que buscar la afección intersticial, sino que también hay que evaluar a estos pacientes y ver y tratar este porcentaje tan alto de afección obstructiva. ¿Y qué ha pasado con nuestros pacientes? Bueno, ahorita estamos haciendo el seguimiento de estos 117 pacientes a 2 años. Les traigo los estudios, estamos cumpliendo los 2 años de la corte, nos falta evaluar a 64 pacientes, pero de manera rápida el grupo ha estado viéndolos, y entonces de estos 92 normales, que se acuerdan que les había platicado, bueno, a 2 años tenemos 47 pacientes, este corte lo hicimos el 12 de octubre, y vean cómo de estos 47, 44 siguen con pruebas de función respiratoria normal y la tomografía es normal. 3 de ellos hemos detectado que las pruebas funcionales respiratorias ahora están anormales, principalmente la difusión de monóxido de carbono, y cuando hicimos la tomografía vemos todavía algunos focos de vidrio despulido, y ahora estamos evaluando a estos pacientes porque a los 2 años nos están presentando estos cambios. De los 25 pacientes que las pruebas funcionales han sido anormales, a estos los hemos estado siguiendo durante todo este año, pero bueno, 3 han cumplido esos 2 años y siguen con las pruebas de función respiratoria anormal esos 3. Entonces, quiero terminar diciéndoles que este es un algoritmo que se ha publicado, en el cual tanto pacientes que no sean graves y aquellos que requieran terapia intensiva tienen que seguir una evaluación sistemática y una evaluación ambulatoria después de los 4 de los 6 meses de COVID, y de estos, de manera importante, seguir vigilando la función respiratoria que tengan. Hacer escala MMRC, determinar la disnea que pueden tener nuestros pacientes. La tomografía de alta resolución hay que hacerla, no quedarnos con la idea de que si tenían cambios intersticiales, estos son para toda la vida, ¿no? Como les mostré, pueden ir cambiando. Hay algunos pacientes que se tardan más tiempo, de esto que les muestro que las pruebas funcionales han seguido anormales, algunos de ellos poco a poco han ido mejorando las pruebas de función y la tomografía también ha ido teniendo cambios. Acuérdense, no todos los pacientes son iguales y tenemos que ir aprendiendo. La caminata de 6 minutos sin duda sigue siendo un estudio muy importante y seguimos aprendiendo. Pero la respuesta a lo que me hicieron en la pregunta inicial es: no nos tenemos que quedar con lo que nos dicen, pensar que es cierto, ¿no? Que porque todo podía llevar la fibrosis pulmonar, todo va a ser fibrosis pulmonar, y entonces empecemos antifibróticos desde el principio. No. Recordemos que tenemos que seguir haciendo investigación, y sin duda este año nos ha mostrado que la investigación es muy importante y nos puede hablar un poco más de la verdad si ampliamos más los estudios. Yo agradezco mucho su atención y quedo pendiente de preguntas y comentarios. Muchas gracias.